Historias compartidas por Alberto Mendoza. Estos son 3 relatos que le pasaron a mi padre y que tienen que ver con muñecas. El primero sucedió en 1984 en Guadalajara, en la colonia Santa Cecilia. Mi papá tocaba la guitarra, cantaba y tenía la costumbre de grabarse cuando hacía esto. Por su parte, mi hermana mayor tenía una muñeca de tamaño real y esa noche la había dejado en la sala. Cuenta mi papá que de pronto sintió una mirada que lo empezaba a incomodar, pero siguió cantando. Entonces volvió a sentir nuevamente la mirada y volteó para ver de quién se trataba. Y en eso vio que la muñeca había movido sus ojos. En ese momento dejó de tocar y junto con ello empezó a sentir mucho frío y el ambiente muy pesado en la habitación. Así que aventó a la muñeca a un lado y dejó todo en paz esa noche. Al otro día mi papá tomó la muñeca y la aventó a la azotea y se fue a trabajar como lo hacía diariamente. Pero al volver a la casa se llevó la sorpresa de que la muñeca estaba sentada en el sillón de la sala. De inmediato le preguntó a mi mamá que quién había bajado la muñeca. Y ni siquiera podía sospechar de nosotros en ese tiempo, ya que teníamos entre 4 y 6 años respectivamente. Luego se acordó de la grabación y recorrió el cassette para escuchar lo que había grabado en la noche anterior. Cuando estaba atento a lo que estaba cantando se dio cuenta de que cuando dejaba de hacerlo se escuchaban ruidos muy feos y distorsionados. Ya desde ese momento a mi padre no le gustaron las muñecas, y mucho menos que éstas estuvieran dentro de su cuarto. El segundo relato sobre muñecas que se mueven solas fue en 1993 en Ixtapa, Jalisco. En este mi hermana, la más chica, había dejado una muñeca en la cama de mis padres, y cuando se acostaron mi papá le decía a mi mamá que algo le hacía cosquillas en los pies. Él se incorporó poco a poco para ver quién le estaba haciendo cosquillas, pensando que tal vez era mi hermana pequeña porque era muy latosa. Pero cuál fue la sorpresa de ver que era la muñeca a la cual le estaba haciendo cosquillas, y además se agachaba para que éste no la viera. Entre dormido se volvió a acostar y le pidió a mi mamá que se fijara qué era lo que le estaba haciendo cosquillas. Ahí vio que la muñeca se agachaba cada vez que mi mamá se asomaba para que no la vieran. Dicen que la muñeca estaba colgada a la orilla del colchón y le hacía cosquillas con su pelo. Mi mamá le pegó al colchón para tirar a la muñeca y no se cayó hasta el segundo golpe. Incluso levantó la muñeca e intentó acomodarla como estaba, pero no se podía. Esta se caía una y otra vez. Podrán decir que tal vez fue mi hermana la que le estaba jugando una broma a mi padre. Pero cuando mi madre tiró la muñeca se dio cuenta que en el cuarto solamente estaban ellos dos. Así que ¿quién más pudo haber sido? La tercera historia le pasó a mi hermana más chica y a mi papá cuando vivían en Puerto Vallarta en el año 2009. Estaban los dos en un cuartito que rentaban y también llegó el novio de mi hermana que actualmente es mi cuñado. Cayó la noche, estaba lloviendo muy fuerte y este último se quedó a dormir. Ya despidiéndose para dormir, mi hermana sacó unos nenucos que tenían una maleta. Se los enseñó a mi cuñado y le dijo a los muñecos jugando que quién iba a visitar en la madrugada a su papá. Ella lo dijo en un tono irónico. Luego mi papá le dijo que mejor los guardara porque ya sabía lo que pasaba con los muñecos. En eso se dispusieron a dormir y el cuarto era muy pequeño y tuvieron que dormir en el suelo. Dice mi hermana que mi cuñado no podía dormir y le sugirió que cantara una canción para distraerse. Al terminar la canción ella se quedó dormida y al pasar un rato mi cuñado le pegó a mi pierna y al mismo tiempo le gritó su nombre. Los dos rápidamente se sentaron y vieron que el muñeco estaba en los pies de mi cuñado. Luego gateó hacia la maleta porque dice mi hermana que se escuchaba que se tallaba el plástico en el piso. Mi cuñado abrazó sus propias piernas y empezó a mecerse adelante y hacia atrás con asombro y miedo. A mi hermana, en cambio de los nervios, le dio un ataque de risa. Cuando por fin se le pasó, se levantó a prender el foco y el ambiente estaba frío y muy pesado. Y tienen que recordar que Puerto Vallarta es un lugar muy cálido. Mi hermana volteó a ver la maleta. Esta se encontraba abierta y había un eunuco encima de esta, como si alguien lo hubiera aventado. Después de que pasó esto, despertaron a mi papá para contarle lo que había pasado. Este solamente le contestó que ya sabía que algo así iba a pasar.
porque siempre que estás cerca de muñecos estos se empiezan a mover solos. Les comento que mi cuñado no cree en fantasmas o cosas paranormales. Dice que esas cosas no son ciertas, pero tras la experiencia del muñeco a veces se pregunta que qué pudo haber pasado realmente, porque no encuentra lógica alguna para saber cómo se movió solo. Historia compartida por Eric José. Voy a relatar lo que me pasó cuando aún era un niño. Yo no le tomé mucha atención a este recuerdo por el tiempo transcurrido, pero todo empezó cuando mi hijo dijo la palabra Mólica. Cuando éramos niños, mi hermana tenía una muñeca parecida a la que le regalan a las quinceañeras aquí en México. Yo solía jugar mucho con mi hermana ya que no tenía un hermano con el cual jugar, así que me tuve que adaptar a mi única hermana. Recuerdo que desde niño veía cosas cuando mi mamá apagaba la luz y nos mandaba a dormir. Escuchaba gatos llorar como si estuvieran siendo golpeados. Y también cuando los escuchaba sabía que iba a ser una noche muy larga. Me aterraba mucho cuando escuchaba llorar a los gatos. No solo por sus lamentos horribles que incomodaban, sino porque también veía una sombra negra dentro del cuarto cuya vestimenta se parecía a la de un monje. Pero era completamente negro y con unos ojos que sobresalían de su rostro. Mi mamá decía que solamente eran pesadillas, así que me ponía a rezar e incluso unas veces me barrió con huevos para que pudiera dormir más tranquilo. Tal vez dentro de todo lo que pasaba ellos me comenzaron a creer poco a poco, porque casi toda la infancia la pasé de esta manera. Pero entonces algo cambió. La muñeca que les comenté al principio me empezaba a incomodar, así que cada vez que la veía la aventaba contra la pared e incluso la maldecía. Una vez estábamos rezando para dormir, cosa que no me gustaba mucho porque no era muy apegado a Dios. Yo lo hacía rápido y casi jugando y no sé cómo pasó, pero me quedé dormido. De pronto desperté en la madrugada y tenía mucha sed. Así que tranquilamente me levanté y me dirigí a la cocina por un vaso de agua. Cuando llegué vi que la muñeca estaba esperándome sentada en una mesa, moviendo sus pies hacia adelante y hacia atrás. Me vio, saltó al piso y se dirigió hacia mí diciéndome que me iba a matar. Recuerdo que no podía ni gritar y en mi mente comencé a rezar, pero era muy difícil, porque no me acordaba de ninguna oración. Como pude corrí y mi mamá me vio y me preguntó qué era lo que ocurría. En eso volvió mi voz y le comenté llorando que era la muñeca la cual me estaba siguiendo. Pero ella, un poco desconcertada, me preguntó de qué muñeca le estaba hablando. Yo desesperadamente le decía gritando que mirara a la muñeca que venía atrás de mí y que quería matarme. Pero por más que trataba, mi madre no la podía ver. Mi mamá solamente me tomó del brazo y me llevó a su cuarto. De ahí se puso a rezar y pasó la noche restante conmigo. En la mañana mi padre volvió del trabajo y empezamos a buscar a la dichosa muñeca por toda la casa. Lo más curioso es que en esa casa y en ese tiempo solamente era un cuarto y la cocina, y por más que buscábamos no encontrábamos a la muñeca. Mi madre incluso empezó a asustarse y a incomodarse porque sabía que de alguna manera yo le estaba contando la verdad. Nunca encontramos a la muñeca. A medida que iba creciendo me preguntaba a mí mismo, ¿a dónde habría ido la muñeca esa noche o dónde estará? Pero lo que más me preocupó fue escuchar a mi hijo de 2 años decir la palabra Mólica. Yo le pregunté a mi hijo que dónde había escuchado eso, que qué le había dicho la tal Mólica. Él no me respondió y se dio la vuelta para jugar con unos carritos. Al día siguiente me puse a tomar unas cervezas en el patio de mi casa con un amigo. El chiste es que dieron las 4 de la mañana platicando cosas de miedo. Esa noche también le conté lo que había vivido con la muñeca hacía muchos años. Y justamente en ese momento empezamos a escuchar ruidos y mejor nos metimos a la casa. Cuando estábamos dentro de la casa se prendió el boiler. Nos sacamos un poco de onda y le dije a mi amigo que eso no era posible, y que tal vez probablemente solo era la sugestión por haber hablado cosas de miedo.
Aunque confieso que todo eso hizo que se me bajara la sangre a los pies y a mi amigo también. Solo espero que la muñeca no aparezca porque realmente no sabría qué hacer. Soy Maffer y soy de Culiacán, Sinaloa y tengo una experiencia sobre muñecas. Hace un par de años, cuando tenía 5 aproximadamente, tenía una muñeca de la cual nunca me separaba de ella. Era prácticamente mi mejor amiga. Todo iba muy bien. Jugaba con ella como cualquier otra niña de esa edad. Sin embargo, una noche todo cambió. Me encontraba durmiendo cuando de pronto escuché una voz que me despertó. Quizás eran las 2 o las 3 de la mañana. Aún adormilada, mi primera reacción fue abrazar a mi muñeca. Pero para mi sorpresa, esta no se encontraba a mi lado. Decidí no darle tanta importancia y continué tratando de dormir. Lo más raro de todo esto es que ocurría con mucha frecuencia, tanto así que duró muchos meses más. Incluso llegó hasta el punto de verla moverse sola, y también escucharla que decía mi nombre. Le conté a mis padres sobre esto y obviamente no me creyeron. Pero era tanto el pavor que ya no quería ver más a esa muñeca. En una ocasión me encontraba con mis padres viendo una película, y todos vimos como una sombra pequeña pasó rumbo al cuarto de mis padres. Fuimos a ver de quién se trataba y pudimos ver a la muñeca quien estaba sentada en la cama. Esta tenía una especie de mirada fija hacia mí, como si me estuviera viendo con un profundo odio. Después de eso mis padres sí me creyeron. Ellos la llevaron a un lugar retirado para tirarla, pero misteriosamente volvió a la casa días después. Al final se decidió quemarla y ahí acabó todo el asunto con esa muñeca. Historia compartida por Jackie Medina. Ocurrió en la Ciudad de México, en una colonia ubicada en la delegación Iztapalapa, aproximadamente a principios de los años 80. Una de mis tías pidió a mi abuelita Luisa y a mi tío Ricardo que cuidaran de mis 4 primos, Ana, Verónica, José y Carlos, quienes entonces tendrían 8, 6, 5 y 4 años respectivamente. Días antes, mis primas habían ganado en unos juegos de la feria una muñeca artesanal de cartón de las llamadas lupitas. Estas muñecas se elaboraron con papel, cartón y un pegamento maloliente llamado cola. Cabe mencionar que los detalles de estas muñecas como los ojos, la boca, el cabello y la ropa son pintados a mano. Esta particularmente tenía ojos azules, cabello rubio y un vestido azul y zapatos del mismo color. Las muñecas solamente tienen movimiento en piernas y brazos, porque las articulaciones las elaboran por separado y las unen con alambre al torso, que también a su vez tiene pegada la cabeza. Después de jugar, mis primas acomodaron a la muñeca al otro extremo de la recámara, justamente a un lado de la puerta de la entrada en un mueble alto, sentada con las piernas abiertas junto con un pequeño plato de bicarbonato y una cuchara, misma que utilizaba mi tío para combatir la acidez estomacal. Al caer la noche, mi abuelita le dijo a mis primos que era hora de ir a dormir, pero como estaban de vacaciones ellos no querían dejar de jugar. Así que a regañadientes se fueron a la recámara donde pasarían la noche, y se acomodaron todos juntos en una cama king size. Cabe mencionar que la casa de mi tío Ricardo estaba en obra gris, y para ingresar a los dormitorios tenían que salir y caminar por un pasillo de tierra, pues las habitaciones no estaban comunicadas directamente. Mientras mi abuelita y mi tía aún tomaban café y charlaban en el comedor, escucharon a mis primos jugar y reír escandalosamente, por lo que mi abuelita fue a regañarlo pues ya pasaban de las 10 de la noche y aún no se dormían. Ella volvió al comedor a seguir charlando con mi tío, y a los pocos minutos escucharon nuevamente a mis primos haciendo un gran escándalo. Mi abuelita le dijo a mi tío que mejor fuera a ver a esos niños que no se dormían. Mi tío Ricardo se paró y fue a callar a mis primos. Desde la puerta de la entrada podía verlos, así que encendió la luz y les dijo: «Órale, escuincles,
Ya les dijo su abuelita que se duerman. ¿Por qué no la quieren obedecer? Pero mis primos ya no se reían ni saltaban. Los cuatro estaban abrazados, sentados en la cama pegados a la cabecera, cubriéndose con las cobijas hasta la nariz, llorando y con los ojos desorbitados, casi al punto del desmayo. Ana y Verónica, las niñas mayores, señalaron con desesperación hacia el lado derecho de la entrada de la recámara, es decir, a la izquierda de mi tío Ricardo. Ninguno de mis primos lograba pronunciar palabra alguna, solo lloraban y gritaban histéricos, por lo que mi tío tardó unos segundos en mirar hacia donde ellas señalaban, y él de reojo alcanzó a percibir algo que se estaba moviendo. Lentamente volteó hacia la izquierda y lo que vio le hizo sentir como si alguien le hubiera tirado en la cabeza un balde con agua helada. La muñeca que habían llevado mis primas y dejaron sentada con las piernas abiertas, tenía la cuchara en una mano y el plato con bicarbonato en medio de las piernas, y con movimientos lentos recogía cucharadas del plato. Incluso se inclinaba hacia adelante y abría la boca y se comía el bicarbonato, cosa que era prácticamente imposible. Mi tío no supo qué hacer y se quedó paralizado ante esta espantosa imagen. Mi abuelita, al notar que no paraba el escándalo y pensando que mi tío se había unido al relajo con mis primos, salió del comedor con dirección a la recámara solamente para encontrarse con esa horrible escena. Mi tío estaba petrificado mirando hacia el lado izquierdo. Ella se acercó y vio a la muñeca echándose a la boca una cucharada de bicarbonato, mientras que esa cabeza de cabellos, ojos y boca pintados giraba lentamente para ver a mi tío y a mi abuelita, mirándolos con unos ojos diabólicos encendidos en fuego rojizo. «Virgen Santísima», exclamó mi abuela, mientras que la defecio infernal le sonreía sardónicamente. Mi tío se armó de valor tomando la muñeca de un brazo y arrojándola con toda la fuerza hacia el piso de la recámara, lejos de mis primos, de él y de mi abuela. La muñeca al caer al piso lanzó un chillido y comenzaron a saltar llamas y brasas ardiendo de su cuerpo. «Madre, ayúdame, vamos a sacar a los niños de aquí», dijo mi tío. Mi abuela cargaba a José y a Carlos y mi tío cargó a Ana y a Verónica. Salieron de ahí y mi tío tuvo que volver pues había riesgo de que se quemara toda la casa. Entró a la recámara con una escoba de popotillo para apagar el fuego que afortunadamente no se había extendido. Con el palo de la escoba golpeó fuertemente a la muñeca que no dejaba de chillar y hacer ruidos espantosos. Mi tío le arrojó agua y rezando lo que lograba recordar logró apagarla. La sacó a patadas al pasillo de tierra y salió corriendo de la casa para alcanzar en la calle a mi abuela y a mis primos. Todos esa noche se refugiaron en la casa de una de mis tías quien vivía en la misma colonia a unas cuadras. Obviamente esa noche mi abuela y mis primos no pudieron dormir. Al día siguiente mis primos contaron que cuando mi abuela los fue a regañar porque no se dormían, Ana, Verónica y José empezaron a burlarse de ella. Tenían planeado esperar unos minutos para volver a encender la luz y continuar jugando, pero no lograron levantarse porque escucharon en el mueble donde habían dejado a la muñeca sentada que se movía un plato. Pero al fijarse bien vieron los ojos encendidos de esta, y con esa luz alcanzaron a ver cómo se movía riéndose mientras comía. Fue cuando mi tío Ricardo encendió la luz logrando ver con claridad los movimientos de la muñeca, lo que provocó que se asustaran un poco más, pero no podían decir nada más que señalar para que mi tío viera lo que ellos estaban viendo. Y después ocurrió lo que ya les había relatado. Ese mismo día mi abuela y mi tío fueron a buscar a un sacerdote para bendecir la casa. Mi tío encontró a la muñeca en el mismo lugar donde la había dejado. La tomó y la fue a tirar a un campo abierto rociándola con gasolina y quemándola. Mi tío contó que la muñeca hacía ruidos horripilantes, como si fuera un ser humano quien se estuviera quemando. En la casa de mi tío no volvió a ocurrir nada extraño. Solamente quedó una marca negra de tizne en el piso de cemento, el mismo lugar donde mi tío arrojó a la muñeca por primera vez. Esa mancha nunca se ha podido borrar. Incluso decidieron demoler esa recámara y ese espacio lo utilizan como corral para cerdos, pero esa marca negra continúa ahí. Esta historia me la contó mi abuela, pues a partir de que ocurrió esto mi tío nunca más volvió a hablar de esto con ella. Incluso se volvió alcohólico y aunque toda la familia se enteró de este hecho,
Por más que le pedían que le contara lo que había pasado, se negaba y se enojaba mucho y cambiaba la conversación drásticamente. Cuando estaba alcoholizado, mis demás tíos le insistían para que contara lo ocurrido, pero en cuanto le preguntaban qué pasó con la muñeca, mi tío comenzaba a llorar y de inmediato se le bajaba la borrachera, como si acabara de recordar algo muy terrible. Y mis 4 primos jamás volvieron a tener muñecos de ningún tipo. Historia compartida por Hugo Estrada. Era pequeño y no comprendía mucho sobre lo que pasaba a mi alrededor. Hoy que soy mayor me doy cuenta que la ignorancia puede ser tu mayor defensa o tu peor debilidad. La historia que les contaré a continuación la viví cuando tendría unos 7 u 8 años. En la tele mirábamos constantemente los anuncios de los trolls, que en aquella época se hicieron muy populares, pequeños muñecos que tenían forma de personas bastante raras. A mi hermana, que tenía tan solo 10 años, le gustaban bastante. A mí y a mi hermano, que por cierto es menor que yo por un año, no nos interesaba mucho realmente. Llegó el cumpleaños de mi hermana mayor y uno de sus amigos le regaló un troll. Este era pequeño, quizás del tamaño de 2 tazas de café. En la caja que venía había un libro que decía cómo activarlo. En él detalladamente decía cómo hacerlo, pero también tenía el cómo alimentarlo. Mi hermana hizo el ritual para activarlo y de ahí en adelante todos los días lo trataba como si estuviera vivo. Lo quería como si fuera su propio hijo. En una ocasión mi hermana se quedó en casa de mis abuelos, y mi hermano y yo, como era de costumbre, nos metimos a su cuarto a hacerle travesuras. A mi hermano le pareció divertido jugar con el troll de mi hermana mayor, así que lo quitamos de la casita que le hizo mi hermana y lo llevamos al patio para jugar con él. Teníamos otros muñecos y jugábamos muchas cosas. La noche nos cayó y terminamos recostados en la hierba con mi hermano y yo mirando las estrellas. Esa noche había una gran luna llena. Al poco tiempo de mirar las estrellas, mi hermano recordó que había escuchado que los troles gustaban los baños de luna. Así que preparamos una especie de altar con ramitas y cosas de árboles. Y encima de todo eso colocamos aquel troll y lo dejamos ahí durante toda la noche. Al día siguiente ya pasaba de mediodía y es que mi hermano y yo nos dormíamos bastante tarde. Fuimos a ver al troll ya que mi hermana llegaría pronto, y si su preciado hijo el troll no estaba en su sitio se iba a enojar muchísimo con nosotros. El troll estaba donde lo pusimos la noche anterior, solo que no se veía muy bien. Antes el troll se miraba contento y brillante como nuevo. Digo antes de ese día, pero parecía como agritado de la cara, quizás por el sol. Se veía raro, se veía diferente. Estábamos realmente asustados, pero no por el troll ni nada por el estilo, sino porque mi hermano lo iba a ver y le diría a nuestros padres, o peor aún, ella se iba a vengar de nosotros. Lo llevamos al lugar donde lo tenía mi hermana originalmente y total que ese día no se dio cuenta. O al menos eso pensamos porque no nos dijo nada. Mi hermana pasó esa tarde con su troll como siempre, cuidándolo y dándole de comer. Aquí debo de confesar que me gustaba hacerle creer a mi hermana que el troll se comía lo que ella le daba. Pasaron los días y siempre que me despertaba lo hacía tosiendo. Tenía una tos seca y creía que me iba a enfermar. Pero pasó más de un mes y continuaba despertándome tosiendo. Mi madre me llevó al doctor, pero él le dijo que no tenía nada, que quizás solamente tosía de sed y que se me resecaba la garganta. Pero pese que tenía agua a la mano y caramelos para la garganta, nada cambiaba la situación. Lo de aquel tiempo que creo que fue el detonante de todo fue que mi hermano comenzaba a despertar con la cara rasguñada. Mi hermana le decía que no se durmiera con el gato, ya que lo mejor era este el que le arañaba la cara. Pero mi hermano no decía nada al respecto. Se veía como si no tuviera fuerzas o que siempre estuviera cansado. Otro día pasó lo mismo y mi tos me despertó, pero ese día no sería jamás como alguno anterior. Aún no amanecía y quizás eran las 5 o las 4 de la mañana. Yo tosía mucho pero no podía moverme. Sentía como si algo muy pesado estuviera en mi pecho. Creí que a lo mejor estaba soñando o algo por el estilo, así que cerré los ojos, pero tosía y me despertaba. Pero por más que intentaba no podía moverme. Cuando abrí los ojos ya era de día y había sol, pero esa escena todavía la recuerdo muy bien en mi cabeza.
Mi madre tenía una escoba en la mano y se miraba asustada como si estuviera muy alarmada. Le pregunté que qué pasaba, pero ella me dijo que nada y solo me dijo que me fuera con mi papá a la cama de ellos. Bajé de mi cama y miré cómo se movía una caja de cartón que mi hermano y yo usábamos para guardar cosas. Cuando vi eso creí que era el gato que había hecho alguna travesura y que por eso mi madre lo había puesto ahí. Volté a ver a mi hermano, pero él seguía dormido. Le jalé las cobijas para que se despertara, pero él estaba profundamente dormido. Sus pies estaban muy fríos. En eso mi madre me gritó para que fuera con mi papá, por lo que salí corriendo del cuarto, ya que por más que intentaba no podía despertar a mi hermano. Me recosté con mi papá y me tapé con las cobijas, y curiosamente él también estaba muy helado y tampoco se despertaba. Pasé un rato intentando despertar a mi padre, pero las caricaturas de la tele me hicieron dejarle dormir. Se abrió la puerta y para mi suerte era nuestro gato quien entraba a la casa. Lo levanté y lo acaricié mientras miraba las caricaturas. Pasó un comercial y pensé que si el gato no era el que mi mamá tenía en la caja boca abajo, tal vez era una rata o algo así. Fui a ver a mi madre y también a mi hermano para ver si ya se había despertado. Pero cuando entré a mi cuarto mi mamá tenía un costal de esos de la basura moviéndose muy bruscamente en sus manos. Le dije a mi madre que qué era lo que tenía en las manos, que si tal vez era una rata o qué. Mi madre solamente me tomó de la mano y me jaló y no me dijo palabra alguna. Salimos de la casa y mi madre me contó que cuando fue a darme algo para la tos, un animal se había metido a la casa. Que ella lo había visto arañándole la cara a mi hermano y que tomó la escoba y lo golpeó muy fuertemente. Que éste cayó encima de la caja de cartón y cuando se volteó quedó atrapado en ella. Conforme llegábamos a la iglesia, al costal de basura donde mi madre tenía el animal se dejaba de mover. Entramos a la iglesia y habían 2 o 3 personas. Una señora se acercó y mi madre le dijo que la ayudara. El señor que estaba con la señora de la iglesia me enseñó unos juguetes de madera. Estos me parecieron geniales, así que me quedé embobado un rato con ellos. La señora platicaba con mi madre y al poco tiempo ya estábamos caminando al panteón que estaba al lado de la iglesia. Ahí fue cuando nuevamente el costal de basura se empezó a mover bruscamente. La señora que iba con nosotros se asustó y corrió de vuelta a la iglesia. Pero el señor que llevaba una pala le arrebató el costal de basura a mi madre y le gritó: «Cava con esta pala un buen hoyo en el panteón y ahí tiraremos a este animal». Yo también me asusté al ver esta reacción y mi madre me dijo que me fuera a la iglesia y que mejor la esperara con la señora. Mi madre volvió como a los 20 minutos. Me dijo que el animal estaba herido y como se iba a morir lo enterraron en el panteón para que se fuera al cielo. Ya después de eso volvimos a la casa. Al mediodía mi hermana mayor salió de su cuarto y preguntaba por su troll. Nos miraba a mi hermano y a mí nos preguntó que si no lo habíamos agarrado, ya que era la hora en la que tenía que comer. Ella no se veía molesta, pero sí se veía como sin expresión alguna. Al rato caminó hacia el cuarto de mis padres y se dejó caer en los brazos de mi madre. Y esto lo hizo durante 3 días. Pasados estos días, mi hermana volvió a ser la misma de siempre. Poco tiempo después ya habíamos crecido y un troll en una tienda le recordó a mi hermana su troll que había tenido de chica. Le preguntó a mi mamá que qué le había pasado. Mi madre le dijo que lo había regalado porque ella ya no jugaba más con él. Hoy más grande comprendo bien las cosas, y también sé lo que pasó aquel día en la iglesia. Ese día en que fuimos a deshacernos de aquel troll, que por cierto desde esa vez no volví a toser por la mañana, y mi hermano ya no despertó más con arañazos en la cara.